Bien, en el día de hoy vamos a ver cómo se trabaja con la funcionalidad de Workflow en Quilate. Primero accedemos a Quilate haciendo doble clic en el icono correspondiente. Una vez que nos abre la empresa, colocamos la clave, el usuario y la clave. Luego vamos a ir a la funcionalidad que dice Workflow. En dicha funcionalidad vamos a ver que nos despliega un menú donde dice definiciones de Workflow, tareas propias del Workflow, tareas de otros usuarios, correr tareas pendientes caducadas y consultas e informes. Dentro del menú definiciones de Workflow, desde aquí vamos a poder crear distintos tipos de Workflow. El sistema permite tener más de uno. En este caso nos muestra una pantalla que dice se deshabilitarán los skins para poder ejecutar el editor de Workflow. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los colores que nosotros hayamos personalizado, los formatos y demás, en este caso se van a deshabilitar momentáneamente para poder acceder al Workflow. Acá nos abre la pantalla donde tenemos en este caso creados tres Workflows distintos. Nosotros vamos a mostrar en este caso, a modo de ejemplo, el modo 00. Desde la definición del workflow vamos a poder agregar algún workflow nuevo que nosotros querramos, o dos, podremos editar algunos ya existentes. También se puede eliminar. En este caso vamos a editar el modo 00 orden de compra. Podemos hacer dos cosas, o seleccionamos y apretamos el botón editar, o hacer un modo doble clic sobre el que deseamos. Una vez que lo abrimos, vamos a poder visualizar cómo es la estructura del workflow en este caso. Vamos a ver que tiene distintas tareas. En este caso es una tarea de inicio. Nosotros le pusimos el nombre inicio workflow 00 orden de compra. Después tiene una primera tarea que es aprobación de gerencia, porque en este caso particular se definió que el primer paso, ya lo vamos a ver cuando vemos el caso cómo se trabaja desde Quilate, que cuando un usuario carga un requerimiento de compra, el primer paso que va a tener el workflow es la autorización de la gerencia correspondiente. Después, en base a que si la gerencia aprueba o no aprueba, se aprueba, el sistema va a corroborar si la solicitud pertenece a una gerencia regional o pertenece a una gerencia central. En el caso de que la gerencia no aprueba, en este caso, va a ir a lo que es la modificación de la orden de compra. Bueno, estos son pasos que vamos a ver ahora con el funcionamiento propio del circuito. Lo que importa en este caso es que podamos ver la estructura del workflow, que uno puede ir armando con distintos elementos el camino propio del flujo de trabajo. En este caso vamos a ir un poquito más abajo para que se pueda visualizar que tiene varios pasos, y en este caso particular va a pasar por varios puntos de aprobación. Bien, que se aprueba, continúa el paso siguiente según marca la flecha, y si no se aprueba, vuelve a un paso determinado para que se haga un trabajo particular. Si vamos para abajo, vamos a visualizar que es bastante largo, son muchos pasos que hay que seguir hasta poder llegar a la finalización del workflow. Una vez por el camino normal de que se llegó todo de forma normal al final del workflow, o por una desestimación, que ya lo vamos a ver, por una desestimación, en este caso sería de la orden de compra. Dentro de cada elemento del workflow, si hacemos doble clic, vamos a poder ver que tiene distintas opciones en base a cada solapa. Bueno, tenemos la solapa general, estatus, anexos, campos, vencimientos. Bien, adentro de la solapa general, vamos a poder ponerle el título o asunto, en este caso, que aparecerá físicamente en el texto como el nombre de la tarea. Después le puedo poner una descripción. Bien, y adentro de la descripción vamos a tener distintas variables propias del sistema con el cual se van a ir completando datos. En este caso va a ser el tipo de comprobante de la orden de compra, el número de comprobante de la orden de compra, y acá una variable de contrato, que en el sistema se definió por sí o por no, si va a tener un contrato especial o no.
que eso, bueno, es propio de este circuito. Después, ¿quién va a ser el dueño de esta tarea? En este caso está como grupo administrador de tareas. Nosotros podemos ver que acá tenemos distintos grupos, que en Quilate se llama perfiles de usuarios, y después tenemos distintos usuarios internos que uno le podemos decir que una tarea en particular sea de un usuario. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que un usuario solamente va a poder aprobar o desaprobar o hacer determinada acción con esta tarea. En este workflow particular se puso que la tarea va a estar como administrador del sistema por defecto, y el sistema Quilate, dependiendo a quién le corresponda autorizar o no, depende a qué gerencia le corresponda autorizar o no la orden de compra, va a reemplazar esta asociación y va a poner acá el gerente que les corresponda. Va a elegir, en base a otras tablas que nosotros ya lo tenemos configurado, a qué gerente le corresponde la tarea propia esta. Bien, después tenemos la columna, la solapa status, que nosotros acá le vamos a indicar, depende del estatus que nosotros podamos elegir, acá el usuario que acceda para la tarea, que se lo vamos a ver en otro paso más adelante, va a poder elegir si aprueba o no aprueba, que en este caso serán las acciones. Bien, abierto es un estatus propio del sistema que va a necesitar que esté abierto o no para poder hacer determinadas cosas. La acción que va a poder elegir la persona de la tarea es que aprueba para que pase al paso siguiente, o no aprueba, en este caso está configurado para que vuelva a un paso, en este caso es al alta bajo modificación de la orden de compra. Campos anexos, otros campos y vencimientos, vamos a ver que son cosas que no siempre se usan o son de uso interno. Lo que puede pasar es que en vencimiento nosotros le pongamos que una tarea determinada, por ejemplo la autorización de determinada orden de compra, tenga un vencimiento. Entonces nosotros acá le podemos decir que tenga un vencimiento particular. En este caso Quilate no le puso fecha de vencimiento, sino se le podría decir al sistema que le reemplace y le ponga un vencimiento determinado, por ejemplo 10 días desde la fecha de creación, por ejemplo. Entonces en este caso vamos a cerrar sin grabar. Las otras opciones del menú, tanto tareas propias como tareas de otros usuarios y lo que son consultas e informes, lo vamos a visualizar más adelante, porque por este momento no tenemos información que nos sirva de ejemplo para que se entienda de lo que estamos hablando. Cuando tengamos información vamos a volver a esto. Bien, ahora que ya vimos cómo es el workflow, por lo menos como la estructura, vamos a ir a generar un workflow. ¿Cómo se genera un workflow? Bien, el workflow que vimos nosotros son de compras. Entonces, para poder iniciar un workflow tenemos que ir a gestión de compras, ahí vamos al menú compras, vamos al submenú órdenes de compra, vamos a ir al otro submenú orden de compra, y acá vamos a seleccionar ABM orden de compra. Desde la opción ABM orden de compra vamos a dar de alta una orden de compra. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un comprobante. En este caso vamos a elegir el comprobante OCM00, que es orden de compra modalidad 0. El sistema ya nos va a proponer un número. Después tenemos la fecha legal a la cual va a tener la orden de compra, una fecha de entrega de los bienes o servicios que nosotros estamos comprando y una fecha de vencimiento. Luego tenemos que elegir el proveedor. En este caso vamos a elegir AXEC Sociedad Anónima, SRL. Luego debemos asociar a esta orden de compra un proyecto. Este proyecto es el que va a instanciar el workflow. De hecho está hoy configurado en Quilate, en este caso, a este proyecto que nosotros asociamos acá. Al seleccionar el proyecto 00, nos va a instanciar el workflow 0. Elegimos la forma de pago, que ya viene propuesta del proveedor. En este caso 30 días fecha factura. Luego lo que tenemos que hacer es elegir un artículo a comprar. En este caso vamos a elegir aire acondicionado. Con el tab vamos a ir avanzando por la grilla. En cantidad vamos a poner 1, unidad. En precio vamos a poner 15.000. Luego tenemos que ir donde dice perfil de apertura. Vamos a
imputar estos 15.000 pesos a un centro de costo determinado. Nosotros lo vamos a imputar al centro de costo planificación, gerencia de planificación, en este caso a la gerencia, de la parte central de la gerencia de planificación, y le vamos a poner los 15.000 pesos porque este aire acondicionado va a estar ahí. Salimos. Si queremos podemos agregar otro ítem más, pero no es el caso. Apretamos el menos para que nos quede una sola línea. Si vemos acá al pie, nos muestra el total de la compra que estamos haciendo en este caso, la orden de compra, que son 15.000 pesos sin IVA. ¿Por qué? Porque este ejemplo que estamos teniendo es una empresa que no tiene, que está exenta del IVA, tanto para las compras como para las ventas. En la solapa detalle vamos a seleccionar la gerencia de operaciones, que es la gerencia a la cual le vamos a asociar esta compra. Y en el anexo 3 le vamos a indicar que esta compra no tiene condiciones especiales. Si haga el caso, si tuviese condiciones especiales, tendría que pasar por la gerencia de legales para autorizar la compra. Como ponemos que no, no es obligatorio que pase por legales. Una que tenemos todos los datos de la cabecera cargados y los ítems cargados, apretamos aceptar para que grabe la orden de compra e inicie el workflow. La orden de compra va a salir en este caso con aprobación comercial. En este mensaje que nos muestra, indica que se crea el workflow 00 para la orden de compra 23. En el segundo mensaje que nos muestra, dice que la tarea 1, aprobación de gerencia, la va a tener el usuario gerencia de operaciones Esteban Mendoza, que es el gerente que va a aprobar esta compra. El usuario que yo utilicé es el usuario H, que corresponde a la gerencia de operaciones, como un empleado más. Ahora, esa compra tiene que estar aprobada por el gerente del área a cual pertenece el usuario H en este caso, que es la gerencia de operaciones, y ese gerente es Esteban Mendoza. Entonces esa tarea de workflow va a estar asociada a Esteban Mendoza, quien es el que tiene que aprobar o no esta compra. Acá vamos a poder visualizar la impresión de la orden de compra. En el paso siguiente vamos a ir al workflow para ver cómo es la tarea, cómo se ve la tarea desde el usuario Mendoza. Luego de crearse la orden de compra, se instancia el workflow con la tarea 1 y el propietario de esa tarea es E. Mendoza. ¿Cómo se entera el señor E. Mendoza de que le tiene una tarea asignada? Nosotros creamos en este caso un correo electrónico de Gmail donde se puede observar bien que le llega un correo. En este caso está configurado para que llegue un correo que se llama workflow con la tarea propia. Dice comprobante de orden de compra, el número del comprobante, y en este caso no tiene condiciones particulares. Entonces quiere decir que tiene una tarea asignada para hacer en el workflow. En este caso, aprobación de gerencia sería el título. Luego, ¿qué tiene que hacer el señor Mendoza? Tiene que ingresar y ver sus tareas propias en el workflow. En este caso, vamos a entrar con el usuario E. Mendoza para poder ver la tarea como si fuésemos él. E. Mendo, el usuario, ponemos la clave H e ingresamos. Este es el menú que tiene el usuario Mendoza. Vamos a ir al workflow, vamos a ir a sus tareas propias de Mendoza y acá vamos a poder visualizar la tarea que tiene en este caso, el workflow, tarea 1 del workflow, y acá tenemos la misma descripción que decía el correo. En este caso el usuario Mendoza va a poder hacer dos cosas: o aprobar o desaprobar esta compra. Si nosotros queremos saber en qué paso del workflow está, hacemos clic en la solapa flujo de trabajo o workflow y vamos a poder visualizar en verde la casilla en donde está parada la tarea. En este caso sería aprobación de gerencia, que es la primera de todas. Si el usuario Mendoza aprueba
el caminito del workflow va a seguir para lo que sería va a verificar que si es de gerencia regional o no esta compra. Y si no aprueba, va a ir para el área de órdenes de compra o de compras para que puedan hacer alguna modificación al respecto, para que después vuelva a la gerencia para su aprobación. Después tenemos otra solapa, en este caso de Nexo 1 no tiene nada. Tenemos otra solapa de orden de compra donde se va a poder ver el PDF, en formato PDF, la orden de compra. Esto sirve mucho para que el usuario que va a aprobar o antes de aprobar pueda echar un vistazo, en este caso a la orden de compra o a cualquier otro documento que esté ingresado acá. Y después tenemos la solapa bitácora que indica cuándo fue la creación, en qué fecha y en qué hora. Y si hubiese algún dato más, el sistema los pondría acá. Entonces, vamos a la parte de tareas. Hagamos de cuenta que el usuario Mendoza está de acuerdo y aprueba la tarea. Tiene que hacer clic acá en status, aprueba gerencia, y después apretar el botón guardar cambios. Al apretar guardar cambios, el estado de esta tarea va a pasar y ya no va a tener más el señor Mendoza. De hecho, no tiene nada. Bien, una vez que el señor Mendoza aprobó, el workflow continúa en el siguiente paso, que en este caso es de la aprobación del secretario. Nosotros tenemos que ir vamos a loguearnos como el secretario, o podemos ir desde el usuario H, que es el que tiene que es el administrador, y vamos a ver la tarea de todos los otros usuarios. Vamos a entrar entonces en este caso con el usuario H. El usuario H vamos a entrar al siguiente paso, que en este caso es el del usuario Arzúa, que es el secretario general, quien es el que tiene que aprobar en segunda instancia la compra. Vamos a ir a la tarea de otros usuarios. Vamos a buscar el secretario Arzúa, Hernán de Arzuaga, perdón. Y acá vamos a ver las tareas propias de él. En este caso vamos a visualizar que es la tarea 2 del flujo de trabajo que trabajamos recién, y la orden de compra es la misma, la número 23. Si vamos al flujo de trabajo, vamos a visualizar en qué paso está. Recién estábamos acá, Mendoza, el señor Mendoza aprobó su aprobación de sugerencia. ¿Qué pasa? Como la compra era una de las gerencias que era de la central, no de la parte regional, el sistema controló. Como no era regional, no pasó por la parte de la regional. Entonces, al ser de una gerencia central y al ser la respuesta que no, pasó directamente al secretario general, que es el que tiene que aprobar en este caso la orden de compra. Acá el paso es el mismo que el anterior. Tiene que venir el secretario general, si está de acuerdo, aprueba la orden de compra o no. Y si aprueba la orden de compra, el paso siguiente va a ser presupuesto verifica. En este caso, el área de presupuesto va a ser quien verifica si hay presupuesto o no para la compra. En ese caso, puede ser que sí o que no. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aprobar. Vamos a dar guardar. Entonces la orden de compra va a ser como aprobada. Muy bien, este usuario Arzuaga ya no tiene más su tarea en su poder. Si cerramos, nosotros queremos buscar, podemos ir por la parte de consultas o informes, vamos a buscar alguna tarea propia o queremos ver en qué situación está el workflow. En este caso vemos que esta orden de compra que hicimos recién ahora la tiene el señor Esteban, Bruno Esteban, que es la parte de presupuesto, quien es el que va a verificar. Bien, ya que este workflow es largo, lo que hicimos fue saltearnos un par de pasos y avanzar hasta llegar a lo que es la notificación de proveedores y áreas internas. En este caso el workflow está en esta instancia. Acá lo que tenemos que hacer es ir a Quilate, a la parte de compras. Vamos a ir a gestión de compras, compras, orden de compra,
y acá adentro vamos a ir donde dice cambio de estado de orden de compra. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a seleccionar la orden de compra 23, que es la que tenemos nosotros, la que estamos trabajando, y lo que vamos a hacer es cambiarle de estado. ¿Para qué? Para que pase de impresa a entregada. Entregada quiere decir que se envió al proveedor para que tenga la orden de compra y pueda gestionar la venta. Entonces en este caso, al apretar cambiar de estado, la orden de compra va a pasar de estado de impresa a estado de entregada, y eso va a mover el workflow al estado siguiente. Vamos a aceptar. Bueno, acá nos muestra una pantalla simplemente de consulta. Apretamos enter. Bueno, acá está haciendo el sistema, está haciendo las corroboraciones pertinentes. Y ahí está enviando el correo. En este caso al proveedor, que le pusimos el correo workflow.quilate@gmail.com. El sistema le va a enviar al proveedor, en este caso, la orden de compra. Aceptamos. Y si entramos de vuelta vamos a ver que la orden de compra está entregada. Si hacemos clic acá por filtro, aparece ya como entregada. Y si vamos al correo, vamos a poder ver, en este caso pusimos un solo correo tanto para los usuarios internos como para los proveedores, para hacer más fácil el ejemplo. Y acá está que se envió al proveedor la orden de compra. Entonces el proveedor va a recibir la orden de compra en un formato PDF para que pueda procesarla. Perdón, vamos a entrar porque no entramos. En este caso, acá vemos la orden de compra impresa. Volvemos a Quilate. Si vamos a la parte de workflow y consultamos las tareas, vamos a ver que actualmente está parado o posicionado el workflow en la parte de recepción de la orden de compra. Y si entramos acá, vamos a poder visualizar que el workflow avanzó automáticamente. Entonces, ahora cuando hagamos la recepción de esta orden de compra, si está todo ok, el workflow va a llegar a la finalización y se va a terminar. Ahora, ¿cómo hacemos? Vamos por Quilate, cerramos acá, vamos a la parte de gestión de compras, vamos a la parte de orden de compra y vamos a dar recepción de orden de compra. En este caso vamos a hacer un ingreso de una recepción. Acá vamos a entrar a la VM de recepciones, elegimos un comprobante que ya en este caso trae por defecto, hay uno solo. Vamos a elegir el proveedor. Bueno, nos aparece, apretamos Shift F3 para que nos traiga el nombre de fantasía y la razón social. Acá podemos elegir el campo. Volvemos a hacer clic, abrimos para ver mejor y acá vamos a poder Accec SRL, que es el proveedor nuestro. Al hacer clic nos va a traer todas las órdenes de compra que tenga para recepcionar. En este caso vamos a elegir la última, que es la número 23, para que veamos que la orden de compra número 23. Esta orden de compra es la que vamos a hacer recepción. Seleccionamos la barra espaciadora y acá le vamos a poner, vamos a checar un poquito las columnas porque son muy grandes. Le vamos a indicar cuál es la cantidad que vamos a recibir. En este caso, cantidad recibida 1, porque nosotros pedimos 1, vamos a recibir 1 de esta orden de compra. Aceptamos. Y una vez que se hace la recepción de esta orden de compra, el workflow debería haber terminado. Vamos a ir a la consulta de workflow. Vamos de vuelta a workflow, vamos a la consulta de tareas. Y si visualizamos el de recién, vamos a ver que está, si bien acá nos muestra como que la última instancia es la recepción, si vamos al final vamos a ver que está en verde, que quiere decir que terminó. Y acá terminó el workflow.